Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia, especialmente a la doctora Claudia Bedoya por aceptar esta invitación. Reciban un fraternal saludo de parte de la Junta Directiva Nacional, de la Unidad Regional Valle y en especial de su presidencia, mi persona. Y pues les presento a Claudia. Claudia es química farmacéutica con maestría en administración de empresa y especialización en gestión de la calidad. Ha sido directora técnica en cannabis medicinal e industrial. Tiene amplia experticia en gestión de proyectos, gestión de riesgo, implementación y mejoramiento en las áreas de aseguramiento de calidad, asuntos regulatorios, sistemas de gestión de calidad, muchísima experticia en certificaciones de buenas prácticas para la industria farmacéutica, buenas prácticas de laboratorio, de manufactura, de almacenamiento, transporte, distribución, buenas prácticas de elaboración, tanto del INVIMA como del ICA. Conoce muchísimo el sistema regulatorio a nivel nacional e internacional. Tiene experticia en gestión de acreditación de laboratorios de calibración y ensayo. Es experta en diseñar estrategias para cumplimiento regulatorio en todo el sector farmacéutico, en los diferentes subsectores como fitoterapéutico, dispositivos médicos, dietarios. Tiene mucha experiencia también en lo que tiene que ver con la habilitación de empresas, en preparaciones magistrales, en implementación de buenas prácticas agrícolas y de recolección e implementación de normas GMP-EU de cannabis medicinal. Es auditor líder en normas técnicas de calidad, normas ISO, en 17.025 del 2017, en 9.001, 14.001 en sistemas integrados de gestión, en ISO 13485 de dispositivos médicos. Es auditor interno líder también. Tiene mucha experticia en todo lo que tiene que ver con certificación de sistemas de gestión de calidad y también es un experto técnico de ONAC para dispositivos médicos. Claudia tiene muchísima experticia, la verdad, sumamente amplia, tanto ante el ICA, INVIMA, el Fondo Nacional de Estupefacientes, Secretaría de Salud, y maneja todo el tema de lo que tiene que ver con aseguramiento muy al detalle. Entonces, Claudia hoy nos va a deleitar con la conferencia que ha titulado Extensión de buenas prácticas agrícolas a ingredientes activos de origen herbal aplicables al sector farmacéutico. Entonces, pues, Claudia, bienvenida. Bienvenidos todos, por favor. Van a colocar sus preguntas en el chat y los que estén interesados en formularla directamente pueden levantar la mano. Mi colega Joan Sepúlveda de la Regional Antioquia estará apoyándonos en la orientación del uso de la palabra. Bienvenidos nuevamente. Claudia, por favor, adelante. Bueno, gracias, Yasmín, por la presentación. Bueno, voy a tratar de compartir pues la experiencia que he tenido a lo largo de estos últimos 5 años en la parte agrícola, ¿sí? Y básicamente entendiendo las necesidades que existen en la parte agrícola y correlacionándolo con los estándares farmacéuticos o los ingredientes farmacéuticos activos de origen herbal, partiendo de la experiencia con cannabis alrededor de, pues desde que se inició la regulación, porque vemos que cannabis es un ingrediente activo de origen herbal,
pero es uno más, ¿sí? O sea, tiene una regulación obviamente específica, porque hubo la extensión a las sustancias controladas en esta parte de ingredientes farmacéuticos activos aplicables a la producción de, pues, de medicamentos, ¿sí? Pero digamos que una planta más, es una planta más, igual que debe cumplir estos requisitos estrictos. Entonces, a ver, el objetivo, pues básicamente es comprender la importancia de las buenas prácticas agrícolas y de recolección aplicables a los ingredientes farmacéuticos activos en toda la cadena de valor de los productos farmacéuticos de origen herbal. ¿Sí? En términos generales, aplicándolo con pues toda esta experiencia en todos los, digamos, en todas las fincas y todo lo que ha pasado o ha sucedido en el sector rural. Y con el ejemplo particular del cannabis. Entonces, desde el punto de vista del cannabis, pues, ¿qué nos ha aportado al desarrollo con respecto a buenas prácticas agrícolas este sector? Para nosotros comprender que todo esto lo podemos hacer extensivo a cualquier ingrediente activo de origen herbal. Debería ser así, debería tener un cumplimiento o deberíamos verificar el cumplimiento de esas buenas prácticas agrícolas directamente sobre esos materiales de partida. Cuando fabricamos, por ejemplo, fitoterapéuticos, cuando fabricamos cosméticos, ¿sí? Cuando realizamos las fabricaciones, bueno, que eso sí se realiza en la parte de magistrales de cannabis, pero hacerlo también extensivo a todos los productos de origen herbal, porque esto, digamos, esta parte de cannabis nos hizo en cierto modo reflexionar y elevar como pensar en exigir tal vez mayor en lo relacionado con las buenas prácticas agrícolas. Al inicio, pues no teníamos acá unas buenas prácticas agrícolas, solamente las de el ICA, pero eran muy, digamos que muy simples, muy sencillas y no servían para una certificación a nivel global, ¿sí? Entonces, sí, esta grafiquita a mí me gusta mucho porque ahí pues explica muy bien pues toda la cadena de valor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba o qué sucedía? Pues no se tenía al inicio una buena certificación en buenas prácticas agrícolas y de recolección que nos garantizaran en la fabricación de estos derivados, o sea, fabricación de derivados que son los API, punto de partida para preparación de medicamentos magistrales, suplementos dietarios, bebidas, alimentos, bueno. Entonces, no teníamos esa certificación. Más adelante les voy a hablar de las diferentes certificaciones que hay actualmente en buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Entonces, con el ICA, por ahora, ya tenemos una nueva resolución adaptada un poco más a los lineamientos internacionales, un poco parecida a los estándares de Global Gap, que son avalados internacionalmente y que permiten obtener un sello de calidad en el cultivo, ¿sí? Entonces, como mínimo, o sea, sería importante poder exigir, o sea, estas buenas prácticas agrícolas del ICA son aplicables en general a todo tipo de cultivo agrícola, no solamente a cannabis, ¿sí? Ahora, en estos momentos, sí hay una norma ICONTEC aplicable en buenas prácticas agrícolas específicas para cannabis. Es así, hay una norma específica y puntual. Y hay otras certificaciones, como les mencioné, Global Gap, pero más adelante las miramos. Entonces, pues esa era como una brecha muy importante que encontrábamos en ese momento, o sea, aprendiendo pues de toda la experiencia. Actualmente ya
Sabemos que existen certificaciones en buenas prácticas agrícolas y de recolección. Al inicio, pues veíamos que no era fácil, o con la certificación de acá del ICA no hacíamos nada, entonces teníamos que buscar entidades regulatorias externas que nos hicieran esa validación de toda la cadena de valor y que nos certificaran con alcance de buenas prácticas agrícolas y de recolección, dependiendo del país al cual queríamos exportar, o a Europa, o a Israel, o Australia, ¿sí? Se inició con Canadá, pero obviamente Canadá no es un mercado autosostenible, entonces nada, hemos exportado pues también a Estados Unidos, ¿sí? Pero entonces esas eran pues como estas barreras que se presentaban. Entonces, ahora en este momento, por ejemplo, cuando uno va a comer algo como de cacao o aguacate o algo, piensa inmediatamente en lo que pasa en los campos. Y el cacao, por ejemplo, es un alimento muy nutritivo, ¿sí? Pero inmediatamente también piensa uno, la contaminación del suelo, la contaminación con cadmio, o las mismas hierbas que utilizamos nosotros, como la valeriana, bueno, el tomillo, el laurel, todas esas cosas, también están impactadas por todo eso. Por todas estas razones es muy importante exigir esa parte de buenas prácticas agrícolas y de recolección, ¿sí? Agrícolas, pues para obtener un cultivo inocuo, que esté alineado con el cumplimiento, pues, de los estándares, obviamente, ambientales, de la salud y seguridad de los trabajadores, también de la inocuidad, que lo que obtengamos sea un cultivo que es inocuo, un cultivo que cumple los parámetros de calidad, un cultivo que cumple con los límites establecidos con respecto a metales pesados, con respecto a la parte microbiológica, porque ese es otro, digamos, problema que normalmente se presenta en el campo. El agua de riego, ¿sí? ¿Cómo es el agua de riego? Una planta de tratamiento de agua pues es costosa, entonces tenemos que revisar las fuentes de agua, cuál es el agua que utiliza, cuál es la calidad del agua que utilizan para regar las plantas, porque esa misma calidad de agua nos da la misma calidad de la misma planta que vamos a obtener, sea cannabis o sea cualquiera, sea un cultivo indoor o sea un cultivo outdoor, sea, o sea, cualquier tipo de cultivo, sea en suelo, sea también con sustratos, bueno. Entonces, todos estos elementos, o sea, todos estos elementos recogidos para cannabis, pues nos ayudan a entender que es muy importante, o sea, que también para cualquier ingrediente farmacéutico activo de origen herbal, tengamos que verificar estas buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Tengamos que verificar pues también los límites de pesticidas que estén dentro de lo permisible, porque si no, ¿qué pasa? Pues este cultivo pues no va a ser apto para utilizarlo como un ingrediente farmacéutico activo. Puede ser que aquí lo sea, pero afuera no. O sea, no, porque los estándares son muy altos, tanto para pesticidas como para metales pesados, como para, bueno, en el caso de los derivados, solventes residuales, y nos incentivan a que estemos orientados en utilizar agricultura que no sea con productos químicos, ¿sí? O sea, el control de las plagas no se realice con productos químicos, sino que sea un control biológico, un control físico, otro tipo de control que no genere contaminación en el material final, ¿sí? Porque la parte de metales pesados, pesticidas, pues en los derivados los metales pesados no se van, los pesticidas pues tampoco, ¿sí? Si encontramos clorpirifos en el cultivo lo vamos a encontrar en el derivado y pues si está por encima de la especificación acá, muy seguramente también en la fabricación del derivado también lo vamos a encontrar.
Entonces, por eso es, digamos, importante exigir, no solo a cannabis, sino aplicable a todos los productos de origen herbal, digamos, esa verificación en la parte de, al realizar la auditoría a nuestros proveedores de materiales, ¿sí? Entonces, realizar esa verificación. Y si nosotros mismos somos quienes realizamos o tenemos ese cultivo específico, pues implementar las buenas prácticas agrícolas, que en términos generales las aplicables al ICA no es tan complejo, no es tan costoso obtenerlas y sí nos dan un valor agregado en obtener un material o una materia prima, un ingrediente activo que es seguro y es inocuo y no va a hacernos algún tipo de daño, ¿sí? Porque eso pues no es lo que se pretende, ¿sí? Entonces, además, analizando todo esto, o sea, los temas del suelo, los temas del agua, los temas de controles de manejo integrado de plagas, pues de manera orgánica, ¿sí? También existía el problema, pues, de el personal en términos generales, porque muchas de las personas venían de otro tipo de cultivos, pero entonces pues tuvimos que, eso no, pues no es tanto problema, simplemente implica digamos, una disciplina en cuanto a la capacitación y generar las competencias en el personal propias para orientar y hacerlos, digamos, interiorizar al personal la importancia de implementar estas buenas prácticas agrícolas, de tener estos sellos de calidad y pues también inculcando la importancia de la sostenibilidad empresarial, ¿sí? La misma sostenibilidad y la posibilidad de expandir mercados, ¿sí? Eso, digamos que a este nivel de la parte de buenas prácticas agrícolas. También la otra parte, pues hasta el cultivo. La otra parte que ya es la parte de recolección, ¿sí? Entonces el cultivo, la recolección también, ¿sí? En la parte de post cosecha, o sea, si realizamos destallado, o sea, las operaciones que realicemos secado, molienda, ¿sí? O sea, todas esas operaciones paso a paso, en ese paso a paso pueden generar puntos de contaminación que pueden hacer que nuestro producto también puedan tener contaminación, por ejemplo, microbiológica, ¿sí? O contaminación del mismo, en el caso de cannabis, pues es muy susceptible a contaminación, a la humedad, a contaminación por hongos, si no se tienen todas las condiciones estrictamente controladas, ¿sí? En la temperatura, la humedad, pues la ventilación, ¿sí? O sea, son puntos claves o críticos con los que se juega para que, pues, también se cumplan todos estos parámetros. Y si nosotros, por ejemplo, queremos exportar a Europa, pues ya esto es casi que GMP, ¿sí? Porque pues tenemos que tener en cuenta las calificaciones de las áreas, las calificaciones de los equipos, ¿sí? Las validaciones de proceso, las validaciones de limpieza, ¿sí? Si utilizamos tanto psicoactivo como no psicoactivo, entonces tenemos que demostrar todas estas cosas de acuerdo con los requerimientos aplicables en Euralex, ¿sí? Sea parte 1 o sea parte 2, depende hasta dónde va la cadena de valor. Más adelante lo visualizamos. Pero entonces, estos pues fueron como las principales reflexiones que nos hicieron entender tal vez que todo esto no es solo cannabis, es aplicarlo a todos los productos de origen herbal, ¿sí? Porque esto no estaba tan fortalecido antes, ¿sí? Obviamente nos falta mucho más, ¿sí? Y en esa vía vamos, pero la idea es poder realizar todo digamos, todo ese aplicar, yo pensaría, todo ese conocimiento, todas esas lecciones aprendidas en la parte de cannabis a la parte de ingredientes farmacéuticos activos de origen herbal, en las auditorías que realicemos a los proveedores de esta materia prima, pues irlos
tal vez entrenando en esa parte, o sea, incentivándolos a la certificación en buenas prácticas agrícolas del ICA, porque ahí pues se miran todos y cada uno de estos elementos, igualmente la agricultura sostenible, la protección del medio ambiente, la protección de los trabajadores, ¿sí? Pues nadie va a querer hacer negocios con una empresa en donde pues se presenta algún accidente. Entonces en términos generales, pero en el cultivo pueden pasar muchas cosas por los contratistas y bueno, por muchas eventualidades que pueden presentarse. Entonces todo esto es algo clave y muy importante pues aquí aplicar en términos generales en los productos de origen herbal, ¿sí? También otro elemento adicional aquí, pues no tenemos en este momento aún una certificación de un laboratorio para materias primas, o sea, algunas empresas han certificado BPM fitoterapéuticos por el INVIMA, ¿sí? Entiendo que se estaba trabajando en digamos, unos parámetros para poder certificar como API, ¿sí? Esto todavía no está, todavía no ha salido, entonces, ¿qué nos ha tocado hacer? Buscar las certificaciones afuera, ¿sí? Si nos vamos a exportar a Europa, pues buscar la certificación con la entidad regulatoria aplicable. Si es de Australia, igual. Si es de Israel, igual. Y pues buscar, digamos, la regulación que aplica específicamente allá y adaptarnos a eso. Porque la idea es que la regulación interna sea equivalente a la externa para que no se convierta en un obstáculo técnico al comercio, ¿sí? Y podamos ser competitivos, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. ¿Sí? A nivel global, o sea, exportar a Latinoamérica y al mayor número de países que se pretenden exportar, pero entonces eso pues es lo que prácticamente ha tocado hacer para obtener esas certificaciones, ¿sí? Con el alcance acá en GACP en este momento, sí hay certificaciones en buenas prácticas agrícolas del ICA, hay otras buenas prácticas agrícolas y de recolección con alcance a cannabis medicinal. Hay otras, también otro tipo de certificaciones como Global Gap con sus ámbitos y subámbitos para cultivos. O sea, eso tiene ámbitos y subámbitos que miramos más adelante, miramos un slide de eso, en donde es aplicable a la flor, o sea, obtener la flor con las características pues requeridas. Y la otra parte de la parte de la cosecha, pues también es alcance de buenas prácticas agrícolas y de recolección. Entonces toca mirar cuál es el alcance, cuál es nuestro negocio, a dónde queremos ir, y esto no solamente para cannabis, sino para todos los productos de origen herbal, ¿sí? Que de pronto antes no se había como analizado todos estos requisitos que estaban exigiendo a cannabis, pues que también eran necesarios ciertos requisitos aplicarlos a la parte de los productos de origen herbal. En este momento, pues esto no es una exigencia, o sea, la certificación en buenas prácticas agrícolas del ICA es voluntaria, igual, pero para cannabis sí. La necesidad de exportar y la necesidad de poder hacer rentable la empresa eh, hicieron que tuviéramos que obtener esas certificaciones porque de lo contrario no éramos sostenibles y no podíamos exportar y no podíamos ofrecer nuestro producto afuera porque nos exigían un sello de calidad, ¿sí? En toda la cadena, hasta donde fuéramos, si era hasta el cultivo, si era hasta post cosecha, ¿sí? O si vamos a fabricar derivados, ¿sí? Entonces, este ha sido como uno de los principales aprendizajes, ¿sí? También nos ha aportado que antes, por ejemplo, en la parte de fitoterapéuticos no tenía alcance a psicoactivos, ¿sí? Ahora sí, ¿sí? Entonces, con la regulación nueva, ¿sí? Entonces, esperamos que al ser declarado el cannabis
digamos, como un proyecto estratégico nacional, pues esto también impulse todas estas cosas que vemos en realidad desde que inició como el 2016 hasta el 2022, pues han cambiado muchas cosas. Lamentablemente en esa, digamos, en esa transición o en ese cambio hay muchas empresas que han desaparecido porque no se pudieron sostener, pues porque cambios, demasiados requerimientos, bueno, pero en últimas esto se ha ido perfeccionando. Todos los otros países en Latinoamérica, por ejemplo, han aprendido de nosotros y tal vez han hecho ciertas variaciones de tal manera que puedan hacer la industria más sostenible. Acá, por ejemplo, en Colombia, nosotros podemos preparar magistrales, ya tenemos el marco regulatorio, las certificaciones en BPE, los medicamentos también, pero es un proceso largo, entonces son pocas las empresas que tienen medicamentos como tal registrados, fitoterapéuticos también. En la parte de cosméticos sí hay bastantes, o sea, en eso pues de acuerdo con la regulación, pues sí ha podido ser posible llevar los cosméticos con cannabis a la población. Igual las magistrales también se han llevado con cannabis a la población, que era el propósito. Esto, la parte de los registros sanitarios, no tanto. Los medicamentos y fitoterapéuticos son costosos, uno como el otro, sí, son costosos, salen costosos. Todas esas certificaciones son costos pues asociados, pero aseguran pues que digamos, lleguen al paciente cumpliendo los parámetros de calidad que se requieren, o lleguen a la parte de cosméticos, que lleguen a las personas y no vayan a tener unas alergias, bueno, X o Y o Z problemas por un tipo de preparaciones que se hacían antes de que existiera esta regulación, y todavía de pronto uno encuentra por ahí cosas que están por fuera pues de esta regulación, y pues obviamente nadie puede saber que, digamos, nadie puede saber o asegurar más bien pues la calidad de ellos. Entonces, este es, digamos, uno de los puntos acá. Preparaciones magistrales para la parte veterinaria también. Hay un checklist, hay una posibilidad de certificarse en buenas prácticas de elaboración con el ICA, ¿sí? Entonces, existen todas estas posibilidades. Ahorita, pues, se abrió el uso industrial. Sin embargo, está, pues, el inconveniente aquí localmente para alimentos, bebidas y suplementos dietarios que, pues, solicita sede no detectable. Entonces, la mayoría de las empresas, pues, lo que están haciendo es, como afuera están establecidos los límites, exportar. O sea, investigan, desarrollan sus productos y pues autorización de exportación necesitan básicamente, ¿sí? Ya existe también un marco pues regulatorio, una ley para el cáñamo, ¿sí? Para utilizar la fibra. Entonces, todo esto también, o sea, toda esta gráfica va encaminada también a que en la parte agrícola, o sea, se ha llevado como esa necesidad de poder implementar unas buenas prácticas en el campo. Casi que prácticamente esto estaba, o lo veíamos o lo visualizábamos en los cultivos de flores, en términos generales, que siempre certificaban con Global Gap. Ahora hay algunos cultivos de arándanos también certificados, además de Global Gap, con FISMA, FSMA, que es para exportar a Estados Unidos, ¿sí? De hecho, también Alpina está certificado para exportar a Estados Unidos, ¿sí? Ciertos productos. Entonces, todo esto nos lleva a ser conscientes y a visualizar pues todas estas necesidades que existían en el campo y que tal vez no estando nosotros como químicos farmacéuticos normalmente en el campo, no éramos conscientes de que existían todos esos problemas con el agua, con el suelo, con el manejo de fertilizantes orgánicos, con la contaminación cruzada de los vecinos de los cultivos,
bueno, con todos estos parámetros, con el mismo personal y la capacitación requerida y la sensibilización respecto de estas buenas prácticas, con el hecho de documentar todo, ¿sí? Entonces, porque pues lo que no está documentado no existe. De hecho, para pues llegar hasta cosecha, debe haber un batch record que detecte toda la trazabilidad documental, generando un número de lote y bueno, en donde se eh, genere la trazabilidad requerida para cada uno de los lotes y eso se pueda liberar, igual en post cosecha, igual si también esto llega hasta derivado, pues mucho más. Entonces se integra toda esta cadena. Entonces, eh, esto, como les digo, no es solo aplicable a cannabis, ¿sí? O sea, el cannabis está regulado, está, digamos, exacto, pero deberíamos nosotros, pues como químicos farmacéuticos, a nivel de ingredientes farmacéuticos activos que se utilicen para, de origen herbal, hacer pues estas auditorías en buenas prácticas agrícolas, porque nos sorprenderíamos, o sea, o se sorprendería quienes no han realizado ese tipo de auditorías de ver todas las cuestiones que suceden en el campo, si no existe una tercera parte que haya realizado esta evaluación. Igual, además y aparte de esto, otros problemas que se presentaban en el campo, el acceso a los planes de mantenimientos y de calibraciones y de verificaciones de todos los equipos que nos dan origen a una medición válida, o sea, una medición que sea válida. Entonces, esto también fue necesario implementarlo en el campo, porque a veces, pues, un mismo equipo se trasladaba de un lugar a otro, bueno, en fin, entonces eso pasaba. Al inicio, pues, se detectaron situaciones en diferentes empresas, ¿sí? Entonces, esto hizo que también se generara ese estudio que hizo el Instituto Nacional de Metrología de las brechas metrológicas que existían aquí en la parte, en el campo. Igual todos los laboratorios, al inicio no existían laboratorios acreditados bajo 17025 con alcance a cannabis, tocaba hacerlos afuera, ¿sí? Con esa acreditación, porque afuera solicitan esa acreditación en 17025 para que los resultados sean válidos, protege de demandas, de multas, cualquier cuestión, como es evaluado por una tercera parte, por otra parte, que determina la competencia técnica para calibraciones y ensayos, laboratorios de calibración y ensayo. Entonces teníamos que usar laboratorios externos o se usaban internos, pero esas mediciones eran para investigación, no servían de pronto para exportar porque pues no eran resultados, no eran resultados que fueran acreditados por un organismo de acreditación al laboratorio específico. Actualmente hay ya varios laboratorios que están acreditados, no solamente por el organismo de acreditación nacional, que antes tampoco tenía alcance a cannabis, ahora sí, sino por otros laboratorios, otros organismos de acreditación externos, ¿sí? También otros organismos de acreditación externos ahora tienen laboratorios acreditados que tienen amplia, ya una extensa trayectoria en cannabis. Igualmente, tampoco se tenían pues unas metodologías estándar, no existían unas normas farmacopeicas al respecto. Ahora ya hay un draft de la USP, también está la farmacopea alemana, la farmacopea europea, en Australia también están los requerimientos, igual claramente establecidos en Israel, bueno, y así en los diferentes países. Entonces, al principio, lo que se hacía era adaptar las técnicas y validarlas porque no eran farmacopéicas, ¿sí? Entonces, ya con las técnicas farmacopéicas ya pues es más fácil, tiene que hacerse pues lo indicado en la farmacopea para hacer efectivo el método, pero no es necesario realizar la validación completa. Sin embargo, actualmente casi todos los laboratorios que hay en Colombia tienen acreditación
en 17025 con alcance a los métodos propios validados, ¿sí? Eso es lo que se presenta o la situación actual. Entonces, pues si uno revisa esto, pues todo esto no aplica solo a cannabis, o sea, deberíamos aplicarlo también para todo, ¿sí? Si queremos que nuestro producto farmacéutico de origen herbal pues realmente cumpla con estos parámetros de calidad e inocuidad, pues tenemos que tener claras la ficha técnica, cuáles son las especificaciones, cuál es nuestro país destino, cuáles son pues los requisitos aplicables allá, si es la farmacopea europea, la mexicana, la alemana, bueno, entonces definir claramente esto para saber nuestro mercado objetivo y poder pues tener una certeza de los productos de origen herbal que generamos, ¿sí? Entonces, pues digamos que esto es como básicamente todo lo relacionado con este esquema. Igual también en la parte de exportación, o sea, sucedieron muchas cosas también. Hay una empresa únicamente que realizaba la exportación en la parte de cannabis, ¿sí? De estos derivados, o bueno, ahorita ya existe la posibilidad de exportar, pero solamente con fines medicinales, la parte de la flor únicamente. Pero los derivados, sí, también había problema porque, digamos, al principio no se conocía bien, se encontraron muchas situaciones, ya existe un marco regulatorio un poco más claro para la exportación, ¿sí? Entonces, todo esto ha sido un aprendizaje de 6 años que ha costado, la verdad, a muchas empresas que han tenido que cerrar porque quebraron, otras pues sencillamente con esta transición en el marco regulatorio, estos cambios, pues no dieron, no alcanzaron y se fueron de Colombia multinacionales, u otras también que sí, que todavía continúan, permanecen, les ha ido bien, ¿sí? Les ha ido bien y están en la vida y en la lucha para poder hacer esta industria del cannabis sostenible y rentable, ¿sí? De todas maneras, pues también es importante pues el propósito que va a nosotros como farmacéuticos, entender bien el propósito que lo entendemos, pero también, además de eso, pues entender que es un negocio que implica pues tener rentabilidad, ¿sí? Entonces, pues en esa vía vamos, se ha avanzado mucho y por eso yo quise compartirles pues toda esta experiencia que se ha tenido en el sector cannabis, porque como mínimo cualquier ingrediente farmacéutico activo debería tener una verificación como mínimo de auditoría o adecuarlos o solicitarles que implementen estas buenas prácticas agrícolas del ICA, ¿sí? Las iniciales. Después ya podemos ir escalando, después podemos llegar hasta un Global Gap o lo que necesitemos, dependiendo del país destino. Pero sí, eso nos evita muchos dolores de cabeza ya en los derivados que se tengan acá como ingredientes farmacéuticos activos. Y pues también, si no tenemos esos requisitos, nos cierran muchas puertas, ¿sí? Si los cultivos no son orgánicos y pues queremos exportar a Europa, pues obviamente no lo podemos hacer porque los requisitos son muy altos con respecto a la farmacopea europea, ¿sí? Entonces, esto es pues como básicamente lo relacionado con toda esta cadena de valor y como el aprendizaje y como las enseñanzas. Pues, ¿qué nos dejó? Pues un marco regulatorio, que este es pues como el último, con regulación también actualizada ahora a la parte, por ejemplo, de cosméticos, en donde ya se exigen estabilidades para estos cosméticos y de estos cosméticos se exigen estabilidades, pues el ingrediente farmacéutico activo tiene que tener su ficha técnica muy clarita, con también la estabilidad de ese principio activo, si no la gente digamos, no se compromete o no se compromete con esto porque si se va a exigir estabilidad de cosméticos, pues entonces, y no se tiene la estabilidad del lápiz, pues obviamente no funcionan, ¿sí? Estos extractos.
En la parte de pues, las preparaciones magistrales también, ¿sí? Tener en cuenta, bueno, ese soporte es importante, igual también para los medicamentos, ¿sí? ¿Cómo se va a asignar una fecha si no se tiene la estabilidad del API? Eso es lo primero. En una de las empresas, cuando empezábamos a desarrollar en conjunto, pues uno de los únicos medicamentos que hay acá, Nebiot, ¿sí? En asocio con otra empresa, pues lo primero, la exigencia, pues obviamente la estabilidad de ese ingrediente farmacéutico activo para poder asimismo tener la viabilidad de generar una estabilidad de este medicamento. Sin lo uno no se puede llegar a lo otro, ¿sí? Con su ficha técnica claramente definida. ¿Sí? Entonces, a esto aplica pues no solo a cannabis, sino a todos, a todos los productos farmacéuticos de origen herbal, ¿sí? Para que tengan una estabilidad que realmente sea asignada conforme a los requerimientos y con base en las fichas técnicas de los ingredientes activos y con base en la estabilidad del ingrediente farmacéutico activo. Sí, esto aquí pues en Colombia no es un debe, pero sí es un debe, en el sentido de que no es como esas certificaciones que son voluntarias, como la 17025, que se convierten en obligatorias porque afuera no las piden, ¿sí? O para hacer el siguiente paso, que es, por ejemplo, fabricar un medicamento, pues es la cadena y tenemos que soportarlo. Sin ese soporte no podemos avanzar. Entonces, por eso pues es muy importante, pues, o sea, teniendo la ficha técnica claramente establecida y teniendo claramente, pues, también la estabilidad de ese ingrediente farmacéutico activo, con esto, pues, podemos dar la certeza o digamos, mitigar más bien en lugar de certeza, mitigar los riesgos y generar pues los medicamentos, sean fitoterapéuticos, o sean los mismos cosméticos y también suplementos dentales, alimentos, bebidas, o sea, cualquier tipo de preparaciones magistrales, todos, que mitiguemos el riesgo con respecto a la estabilidad del producto final, ¿sí? Listo, entonces pues este es como básicamente el marco regulatorio. Entonces el decreto base pues que se cambió mucho, este 811 se cambió 2 veces desde que nació, pero pues les paso solamente el último. Y la parte de abrir la puerta para el cannabis de uso industrial, pues muy importante para todos estos usos que están resaltados en verde, ¿sí? Que ahora, como les mencionaba, cosméticos, pues ya se tienen, no tanto esos cosméticos que sean bajo como una prescripción médica, no, sino cosméticos en general, pues cosméticos para embellecimiento, mejor dicho, para embellecimiento, pero pues no declarar, o sea, no declarar allí nada de ningún uso terapéutico, porque entonces de lo contrario necesitarían estudios y pues eh, esto tendría que estar debidamente soportado, ¿sí? En el caso de alimentos, dame un minuto, un minuto, un minuto. ¿No? Mientras se conecta nuevamente Claudia, entonces pues la metodología es que en unos minutos vamos a abrir el uso de la palabra para que por favor vayamos solicitando. Inicialmente tuvimos la mano levantada para quien se identifica como Jan Culture. Tendría la primera pregunta. Y si alguien más desea intervenir, pues por favor va levantando la mano para poderlos ir teniendo en cuenta. Y también vamos a hacer alguna lectura sobre algunas preguntas que tenemos en el chat acerca de lo que se ha venido exponiendo, eh, particularmente relacionado con la
equivalencia entre las buenas prácticas agrícolas del ICA y su relación con las Global Gap. Entonces, la idea es continuar en unos momentos con esas preguntas. Muchas gracias. Listo, ya, ya me conecté nuevamente. Entonces es que Yasmín me estaba solicitando que no sé si hay alguna pregunta o algo de pronto para resolver en este momento o seguimos adelante. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Precisamente en tu corte lo que dijimos es que vamos como a terminar, a redondear la presentación y al final pues daremos el uso de la palabra. Tenemos por el momento un asistente que ha solicitado intervenir para hacer una pregunta y tenemos otras 3 preguntas en el chat que procederemos también a leerlas para revisar tu opinión acerca de ellas. Muchas gracias. Ah, bueno, listo, vale, listo. Entonces yo sigo acá. Bien, entonces pues, como les iba mencionando, entonces se abre la puerta al cannabis de uso industrial, en el cual, pues, en este momento también existe ese stand-by con respecto a los alimentos, bebidas y suplementos dietarios, pues porque lo establecido en la ley decreto, en el reglamento, finalmente es que para Colombia sea no detectable el CBD. Entonces, pues lo que se ha realizado es a nivel de exportación, de poder realizar la exportación con los límites que existen en los países destino, básicamente, pero igual sea para alimentos, para bebidas, para suplementos dietarios, son alimentos y también aplica la parte de inocuidad, análisis de peligros y puntos críticos de control y todo lo relacionado con las buenas prácticas agrícolas y de recolección, porque igual sigue siendo una materia prima súper importante para generar asimismo productos de calidad. Con respecto a los fitoterapéuticos, pues lo que les mencionaba, que nos dejó, pues hacerlo extensivo, o sea, se amplió la regulación a sustancias controladas. Entonces esto fue pues algo que antes no existía, y bueno, y además unos términos adicionales, y bueno, el propósito no es aquí extenderme en la regulación, pero pues sí decirlos como elementos relevantes de todo lo que nos ha traído cannabis y que lo podemos dejar como lección aprendida para los productos farmacéuticos en general de origen herbal. En la parte de magistrales, pues tenemos las certificaciones también con alcance a magistrales fiscalizadas, tanto para uso humano como para uso veterinario. Es por eso que tenemos regulación aplicable para tanto para INVIMA como para ICA, ¿sí? Básicamente esto. También tenemos la resolución 315 del 2020 en donde está los listados de estupefacientes de control especial y esto fue algo nuevo que se realizó incluyendo también lo relacionado con cannabis. Y en la parte de comercio exterior, la regulación que salió hace poquito, o sea, en este año y el año pasado hubo muchos cambios, ¿sí? Lo cual digamos, fue pues muy útil para poder consolidar este marco regulatorio. Sin embargo, todavía existe esa inconformidad con respecto a los alimentos, las bebidas, los suplementos dietarios, ¿sí? Con respecto al cáñamo, pues como les mencionaba, ya existe una ley y una regulación que se publicó. Hace falta pues mucho más investigación, nos hemos enfocado más en cannabis que a cáñamo, no existía la diferencia clara entre cuál era cannabis, cuál era cáñamo, porque pues las fuentes semilleras que teníamos al principio pues eran, digamos, materiales que traían de afuera, y bueno, o sea, no existía como esa uniformidad en los cultivos, que todo eso se logró pues con el Registro Nacional de Cultivares que se hace en la parte
agrícola y pues las respectivas pruebas de evaluación agronómica, y bueno, el seminario, la estadística y todo que determina que el cultivo pues es estable a la variedad referida. Igual, ahorita en este momento nosotros lo que realizamos es más en lo relacionado con producción de semilla asexual, o sea, por clones, no sexual, porque la semilla sexual requiere, son pocas las empresas que realizan esto, o sea, pero sí hay, o sea, aquí sí hay empresas que realizan esta investigación, que realizan fitomejoramiento y producción de semilla sexual, sí las hay. Pero pues no todos tienen este acceso a poder realizar esto porque pues todas estas inversiones también requieren dinero. Como les mencionaba, bueno, no les he mencionado, pero sí las inversiones son considerables, pero siempre que el proyecto se enfoque en saber a qué mercado se va, cuáles son las especificaciones requeridas y hasta dónde voy en el alcance de la cadena y no pensar que uno mismo va a hacer todo, ¿no? O sea, para eso existen diferentes, digamos, diferentes especialidades que lo hemos hecho así en la parte de cannabis, que también es aplicable a la parte de los ingredientes farmacéuticos herbales, de tal manera que cada uno con su expertise integre toda la cadena de valor y el producto final, que sea el dueño, el que tiene pues el registro, pues se controlen todos y cada uno de sus aspectos de la cadena de valor, ¿sí? Es por ello, o sea, ¿qué ha pasado? Pues muchos laboratorios ya se han acreditado, o sea, con internos como el ONAC, Organismo Nacional de Acreditación, o sea, con externos. Hay muchos laboratorios que se han acreditado también con externos en 17025 porque no tenían esa, digamos, esa acreditación. Al inicio, al puro inicio, casi que eran solamente para investigar, porque no se tenían laboratorios acreditados con alcance a cannabis, ¿sí? Lo que les mencionaba de las brechas metrológicas que se presentaban en general en esta industria, pero yo creo que también es aplicable, lo aseguro, a los productos de origen herbal, todos los cultivos que se generan en el campo también, porque o sea, lo ideal es tener esa certificación en buenas prácticas agrícolas mínimo, de tal manera que todas estas partes también meteorológicas se controla el agua, se controla el suelo, también la parte ambiental, ¿sí? La inocuidad misma, generar un cultivo que sea seguro, el manejo integrado de plagas, bueno, todos estos parámetros se controlan, ¿sí? Incluyendo esta parte de las brechas meteorológicas que se encontraron, ¿sí? Y es por eso, pues, la importancia de obtener estas certificaciones, que de pronto quienes producíamos productos farmacéuticos de origen herbal diferentes a cannabis, pues no éramos conscientes de todos esos problemas que se presentaban en el campo, ¿sí? Indirectamente. Bien, entonces, además de esto, pues el ICA, pues también se ha fortalecido, ha sido un crecimiento en respecto a la misma regulación, no solo a la parte de buenas prácticas agrícolas, sino a la regulación aplicable a cannabis, como el registro de productor de semillas seleccionada. De hecho, la regulación inicial está en este momento en consulta pública, que es la 3168, que es la que se menciona acá, está en consulta pública, porque se está optimizando esta regulación con respecto al almacenamiento de semillas producto de mejoramiento genético, también a la parte de unidad de investigación en fitomejoramiento y la parte de unidad de evaluación agronómica, ¿sí? Entonces, todo esto son cosas que, dado los choques, como se dice cuando uno aprende como con los golpes, entonces ha sido necesario o se han tenido que intensificar o adaptar o más bien modificar para que se adapten a los requerimientos globales, ¿sí? Entonces esto es algo pues muy clave y muy importante. También ahora ya vemos semilleros de investigación en cannabis, ¿sí?
Este es uno de la Universidad Nacional, hay muchos otros más. Y acá, en la parte de la certificación en buenas prácticas agrícolas, pues fortaleciendo y tratando de equiparar un poco a esos estándares o requerimientos internacionales como el de Global Gap, que son aceptados por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, GFSI, es que surge esta nueva resolución, que es la 82-394 del 2020, en donde pues se tienen en cuenta parámetros similares a los estándares de Global Gap. No son obviamente iguales porque los estándares de Global Gap son súper detallados, son unos checklists súper específicos, son ámbitos y subámbitos. Más adelante miramos un slide de eso solo como para darles una idea, pero está como más cerca a la regulación que existía anteriormente con respecto a unas prácticas agrícolas, que no era como muy plus tener esa certificación, ¿sí? Ahorita sí ya casi las empresas empiezan por esta, la 82-394 del 2020, y luego siguen por GACP, y luego ya Global Gap, y luego ya de pronto a lo que se vaya a exportar, ¿sí? Al país a donde se vaya a exportar. Bien, como les decía, pues ya en la farmacopea europea tenemos una que en draft, está en draft una monografía de cannabis con todos los requisitos. En este momento el acceso está gratuito allí, se puede ingresar y ustedes la pueden consultar. También tenemos, sí tenemos ya los requisitos de la farmacopea alemana y la farmacopea europea, y para la farmacopea europea casi los requisitos del agua de riego, por dar un adelanto, son iguales a los del agua potable. O sea, tenemos que tener casi agua potable para tratar los cultivos, lo cual implica una planta de tratamiento de agua, pero pues existen, digamos, métodos iniciales sobre los cuales podemos poco a poco ir escalando para mejorar por lo menos la calidad del agua de riego, que es un parámetro súper crítico en el campo y en los cultivos. ¿Sí? Que tengamos nuestra agua de riego con nuestras especificaciones y vayamos escalando inicialmente, cumplan, ¿sí? Y con eso, y ya con eso poco a poco vamos implementando los sistemas para el control microbiológico, para el control de metales pesados, el tipo de agua que utilizamos. O sea, si utilizamos agua, por ejemplo, de origen, agua de lluvia, por ejemplo, la recolectamos, pues la analizamos y vemos que es mejor que el agua de, qué sé yo, de un río. Entonces, y tenemos harta precipitación pluvial, entonces aprovechar esa agua. Entonces, pues son diferentes cosas que tenemos que analizar, cuáles son nuestras fuentes, cuáles son nuestros requisitos de agua, de riego, que hay diferentes requisitos regionales, hay otros, bueno, dependiendo del lugar en donde uno esté, las corporaciones fijan esos requisitos del agua de riego, pero eso es para local, para Colombia. Pero si vamos a exportar, pues necesitamos casi que una planta de tratamiento de agua, porque el agua tiene que ser calidad farmacéutica. Pero si es para aplicable a nuestros cultivos de origen herbal, pues miraremos cómo tener una calidad del agua que proteja la contaminación microbiológica, la contaminación, pues, bueno, las contaminaciones claves que se vean allí, que se puedan presentar con respecto a metales, pesticidas. O sea, también promover esta parte de los cultivos orgánicos, bueno, en fin. Entonces, en esta parte hay un artículo de un journal respecto a los requisitos de la Unión Europea. Entonces, acá podemos ver el tipo de certificación que se requiere. O sea, todos necesitan certificación de buenas prácticas agrícolas y de recolección, ¿sí? Sí, y varía que necesitemos, el caso, por ejemplo, de flor, ¿sí? El caso, por ejemplo, de cannabis medicinal, que son inflorescencias, ¿sí? Que son inflorescencias. Entonces, para la parte de la producción de la flor, pues las buenas prácticas agrícolas y de recolección, ¿sí? Ya cuando necesito hacer una parte en post cosecha,
entonces ya se necesita EU, las especificaciones de Europa de GMP, ¿sí? Si es únicamente, o sea, en este caso, si es únicamente, por ejemplo, en post cosecha, vamos a producir flor entera o flor molida, pues únicamente la EU GMP parte 1, pero si ya vamos a producir derivados, entonces ahí se aplica las GMP para ingredientes farmacéuticos activos. Todo eso nos piden calificaciones, nos piden validaciones, nos piden, o sea, todo casi que lo normal farma. Entonces, por eso es importante generar o tener esa, digamos, ese requisito de implementar esas buenas prácticas agrícolas y de recolección para asegurar que nuestro API es inocuo y cumple con los parámetros de calidad y va a cumplir con los requisitos del país destino, ¿sí? Entonces, aquí hay una tablita que resume la parte de buenas prácticas agrícolas y de recolección, lo de parte 1 y parte 2, y esto es extracto del anexo 7 de UGMP, en donde dice, dependiendo de cada uno de los elementos de la cadena de valor, qué tipo de certificación necesitan, ¿sí? Entonces, si el cultivo, recolección, cosecha, ¿sí? Si ya me voy a post cosecha, entonces aquí necesito GACP. Si ya me voy a la parte de los derivados, derivados, entonces ya tengo que irme hasta incluyendo la parte 1, que son los requisitos generales de las especificaciones de UGMP, y la parte 2, que son los específicos para ingredientes farmacéuticos activos. Si solamente es la parte de empaque, y como acondicionamiento, entonces solamente los requisitos genéricos, la parte 1 de las guías UGMP, ¿sí? Entonces, del Euralex, básicamente. Entonces, esto es como un extracto de ese journal que pues tiene que ver es con el UGMP parte 2, el anexo 7 UGMP, ¿vale? Aquí es un cuadro en donde explica los requerimientos, pero a nivel de la Unión Europea, con respecto a las preparaciones de líquidos medicinales, y B y C ya tienen que ser, ya son flores, o sea, diferentes en cada una de las etapas, y nos dice qué necesitan o qué tipo de certificación necesitan, ¿sí? En todos los casos siempre necesitan una certificación en buenas prácticas agrícolas y de recolección, porque es el sello de calidad de una tercera parte que nuestro cultivo cumple con esos parámetros de calidad, y bajo eso, a través de toda la cadena de valor, ya al producir el derivado, perdón, al producir el API, sí, el derivado que es el API, entonces ya tenemos o hemos mitigado el riesgo de tener unos incumplimientos normativos con respecto a la regulación aplicable, ¿sí? Existen unas diferencias entre lo que piden Europa y lo que piden las ICH, ¿sí? Es más estricto Europa, pero en todo caso, estos son cosas que en este momento pues se están evaluando, pero sí o sí en Europa son muy, muy estrictos, y pues casi que la flor seca o la flor entera para fines medicinales es como un medicamento, o sea, los requisitos son como un medicamento en todos los aspectos, incluso en el agua de riego, que casi son los requisitos del agua potable. Uno casi son, si no son. ¿Listo? Bien. ¿Qué otra cosa, avanzando un poco más aquí? Bueno, ¿qué otra cosa ya hablando no de la parte agrícola, sino, bueno, sí, no, porque hablando de la normalización, a través del ICONTEC, digamos, ya prácticamente lo bueno que nos dejó en Colombia, es la normalización de la parte del sector cannabis, porque existían muchos vacíos con respecto a las buenas prácticas agrícolas, al saneamiento de higiene en los cultivos, al mismo
al mismo sistema de gestión de calidad para un cultivo de cannabis. Bueno, o sea, muchos, la misma disposición final, entonces había muchas cosas que se necesitaban normalizar. Entonces, en el asocio del ICONTEC con ACTM, pues se creó el Comité 257 de Cannabis, y se generaron estas normas con respecto a gestión de la calidad, inocuidad, control de calidad, seguridad física, vigilancia, con respecto a los procesos de fabricación. El año pasado se liberaron varias normas y guías, y este año están en curso otras tantas más, ¿sí? Incluso habla de estabilidad de API para cannabis, ¿sí? Entonces, estas normas ACTM son aceptadas a nivel de Estados Unidos. Tienen una importancia estas normas de ICONTEC porque al ser como parte también, o tomar los elementos de ACTM y estar en asocio con ACTM, también es muy conveniente que en esta parte de cultivos, si bien hay una parte que es explícita para limpieza y desinfección en la parte de cannabis, se puede revisar esos elementos, lo que es aplicable para productos de origen herbal, porque hay muchos elementos comunes, ¿sí? Incluso el cannabis es mucho más delicado, es una planta demasiado delicada, pero hay unas buenas prácticas agrícolas aplicables específicamente a cannabis, ¿sí? Es lo que hay en este momento con el ICONTEC, ¿sí? Aquí están algunas de las normas y de las guías que ya están normalizadas con respecto a cannabis. Unas están ya, otras están en curso, otras están en consulta. Creo que estas casi todas son las que ya están. Sistema de videovigilancia, la parte de seguridad física, eso fue algo adicional, porque pues antes los cultivos no se manejaba esta parte de seguridad física, ¿sí? También la parte del envasado, el etiquetado, las auditorías, bueno, todas estas normas y guías, ¿sí? Las guías pues no son, es decir, si yo me voy a certificar, me puedo certificar en una norma, pero pues obviamente no me puedo certificar en una guía. Entonces estas normas son pues muy importantes para el tema del muestreo de los lotes, tanto de cannabis como de cáñamo. La actividad acuosa, porque es que el cannabis varía mucho, entonces mantener esa actividad acuosa para la flor por eso se creó específicamente una norma para eso. Y pues toda la regulación está aplicable a la flor seca, aquí en Colombia por lo menos. Listo. Con respecto a también la aplicación de análisis de peligros y puntos críticos de control, o sea, se aplica a cannabis, pero también eso es aplicable a la parte de los productos de origen herbal, ¿sí? Si nos vamos a certificar, por ejemplo, en Global Gap, para un cultivo que se ha destinado a producir API para ingredientes farmacéuticos activos, también están estos puntos de análisis de peligros y puntos críticos de control, de haber implementado un sistema de gestión de riesgo. Eso es clave, súper importante en la parte del cultivo, ¿sí? Para mitigar todos los riesgos posibles, porque estamos trabajando con seres vivos, las plantas son seres vivos, entonces tenemos que tener eso bajo control. Si hay cultivos que sean en invernadero, pues el invernadero es la herramienta y se manejan unas u otras cosas allí para poder establecer esos controles o mitigar esos riesgos más bien en el cultivo, o sea, controlar la temperatura, la humedad, la luz, lluvias, si llueve, entonces tener el invernadero como herramienta para establecer esos controles, bien. Entonces, el suelo, análisis de agua, bueno, en fin. Y pues esta es la norma de buenas prácticas agrícolas para el cannabis sativa, ¿sí? Y hay otro guía de limpieza y desinfección, que esto es súper clave porque siempre se presentaban muchas cosas. Cuando veía uno los resultados analíticos es que se daba cuenta de que no, o sea, o salió contaminado con X, salió contaminado con Y. Bueno, porque pues hay muchas variables, entonces lo que hay que buscar son las fuentes y mitigar los riesgos, los peligros, los riesgos pues asociados, establecer los controles y mitigar esos riesgos. Por eso aplica pues el
análisis de peligros y puntos críticos, y no solamente a cannabis, sino también a cualquier cultivo de origen herbal, ¿sí? Esta ya es la resolución del ICA de buenas prácticas agrícolas y de recolección. Y como lo ven, es similar a lo que indica en Global Gap, pues que es lo que les he contado: sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos de explotación agrícola, que garanticen tanto calidad como inocuidad tanto de los alimentos y de los productos no alimenticios. O sea, ustedes pueden ver que es aplicable en términos genéricos a cualquier cultivo, ¿sí? En la anterior resolución, la del 2008, se aplicaba específico a cultivos vegetales, frutas, hortalizas, nueces, café, cacao, bueno, como lo menciona aquí, melao, caña. Pero en el ámbito actual, en la del 2020, entonces es aplicado a cualquier tipo de cultivo, que es cultivos vegetales de producción primaria, básicamente. Entonces, y esto se cambió y cambió la resolución a la del 2020 introdujo cambios para asegurar calidad e inocuidad y que tuviera como más fortalecidos todos estos puntos de control para esa certificación agrícola y que estuviera más equiparable con las certificaciones como la certificación de Global Gap, ¿sí? Que pues antes, en la anterior que existía, pues no existían como esa equiparabilidad, ¿sí? De tal manera, pues, que si fuera útil esa certificación. No quiere decir que en todos los países van a aceptar la certificación BPA del ICA, pero pues es un inicio para poder empezar. Es una certificación que no es cara y se puede empezar a educar por allí, y allí en adelante se puede ir escalando hasta Global Gap, FISMA, bueno, lo que sea, para obtener la certificación en diferentes, esta certificación en buenas prácticas agrícolas que me garanticen la inocuidad y la calidad, o mitiguen los riesgos asociados del ingrediente farmacéutico activo. Entonces, ahí, ¿de qué consta? Pues de una lista de chequeos, tiene una lista de chequeo de todos los elementos básicos, cuáles son los criterios de cumplimiento, que es similar a el Global Gap, en donde están unas listas de chequeo, dice con qué se cumple, con qué no se cumple, solo que los de Global Gap son unos checklists súper largos y súper detallados, ¿sí? Y pues cómo se hace la solicitud de esta auditoría. Aquí están algunos de los elementos pues que se verifican: las instalaciones, equipos, ¿sí? Entonces aquí está la parte metrológica, personal, la competencia del personal, la parte ambiental, o sea, sostenibilidad, manejo de agua, del aire, bueno, todo esto, manejo de los suelos, el control de las contaminaciones en el suelo, o sea, digamos, los análisis al suelo y cómo impactan en los cultivos, y si impactan o no impactan las decisiones que hay que tomar, si cultivar en tierra o cultivar en sustratos, bueno, no sé. La otra parte es selección de material de propagación también, hay un capítulo específico, otro capítulo de la nutrición, como esta parte de fertilización y nutrición, manejo integrado de plagas, trazabilidad, todos los registros, los planes, procedimientos y todo el soporte documental. Entonces esto pues es, digamos, como que equiparable un poco a la parte de Global Gap, pero es un inicio para uno poder empezar y tener al inicio un sello de calidad y educar en la parte agrícola a los cultivadores respecto al propósito de estos cultivos para ingredientes farmacéuticos activos, ¿sí? Con respecto a la parte de Global Gap, bueno, o sea, aquí es una certificación de producto bajo 17065 y es avalado por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. Tiene un reconocimiento para producción primaria y tiene diferentes ámbitos. Digamos que el que nos aplicaría aquí sería la parte de cultivo, ¿sí? Y pues miren que también tiene los elementos similares: inocuidad alimentaria y trazabilidad, medio ambiente, salud y seguridad, bienestar del trabajador. Bueno, bienestar animal aplica para la parte pecuaria. La otra es manejo integrado del cultivo, de plagas, sistema de gestión de calidad y análisis de peligros y puntos críticos de control. Por eso la certificación del ICA se equipara en cierta forma un poco a los estándares de Global Gap. Entonces aquí vemos
los ámbitos y subámbitos de términos generales. Entonces tenemos un módulo general que es el aseguramiento integrado de fincas. El otro es el módulo base para todo tipo de cultivos. Si vamos a estar acá, que es cannabis, flores y ornamentas, pero aquí es una flor, entonces aplicaría módulo base para cultivos y el subámbito de flores. Cada uno de estos tiene un checklist específico. Entonces, este es un reglamento general en donde se establecen todos los puntos de control y todos los criterios de cumplimiento. Y pues es muy claro, es una certificación global. O sea, como su nombre lo indica, Global GAP, es una certificación global. Tener este sello es una garantía de generar un cultivo con calidad e inocuidad necesaria, ¿sí? O requerida. Es un sello muy importante también, pero ya es un estándar más alto que el de buenas prácticas agrícolas del ICA, ¿sí? Aquí tenemos otros estándares avalados por la GFSI con respecto, aquí está el Global Gap, esta es la familia de normas del 22.000, ¿sí? Bueno, y otros además asociados, que no son objetos, simplemente pues para mencionarles acá cuáles son. Global Gap es válido en Europa, hay uno específico para Canadá que se llama Canadá Gap, Primus GFSA es para Estados Unidos, el FSC 22.000 es, pues como es la familia de normas ISO, pues también es un estándar global y hay otros estándares allí pues adicionales. Entonces, la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria toma requisitos de ISO y del Codex Alimentario y pues obviamente es un comité de expertos, ellos realizan una evaluación comparativa y lo que pretenden es como unificar todos estos estándares internacionales de tal manera que los parámetros exigidos sean equivalentes y puedan ser pues unas iniciativas que permitan expandir mercados de manera global, ¿sí? Es como básicamente eso. Bueno, esto era pues todo lo que tenía, quedaron unos minutos para hacer preguntas, entonces ahora sí, no sé si me pueden comentar las preguntas. Muchas gracias, Claudia. Pues básicamente en el chat tenemos una pregunta general y tenemos dos personas que han pedido el uso de la palabra. Le doy inicialmente el uso de la palabra, la pregunta a Jan Culture. ¿Se encuentra ahí? ¿Puedes activar el micrófono? Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan fuerte y claro? Buenas Sí, noches. ¿Te por puedes adelante. identificar? Uh-huh. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Cortés. Pues inicialmente agradecerte por esta excelente charla. Creo que si parte de toda la industria hubiera escuchado todo lo que dijiste hace unos 3 años, seguro se hubieran ahorrado mucho dinero y no hubieran perdido tanto. Bueno, realmente yo pues agradecerte mucho por tan buena información, creo que es súper pertinente y más que el cannabis pues actualmente está regulado para estos fines que tú muy claramente los explicaste. Tengo exactamente como 3 preguntas que diré muy rápido que ojalá me puedas ayudar a responder. Escribí una también en el grupo acerca del ozono, que yo creo que cuando la lean pues la responden. Entonces uno es que pues es evidente que ese mercado farmacéutico es para un grupo muy pequeño de productores, ¿cierto? No todo el mundo va a poder acceder a estos mercados que hablas o son para empresas verticalmente integradas. Sin embargo, ahorita pues para los licenciatarios era un gran respiro el uso de cannabis para uso adulto para mercados locales, pues porque para mercados internacionales aplica todo lo que acabas de decir tal cual, ¿cierto? Sin embargo, pues en otros mercados internacionales de flor fumable para uso adultos, me he dado cuenta que es igual de intenso el tema de la trazabilidad, inocuidad, certificaciones y demás. Me gustaría saber tu perspectiva y tu posición respecto, digamos, cómo se piensa o tú crees que se va a reglamentar el uso de cannabis a nivel local respecto a todos estos temas de certificación y inocuidad y calidad. Esa es la primera pregunta. El segundo es que, digamos, en cada país hay unos limitantes de algunos productos. Digamos, tengo entendido que en Alemania, para flor fumable, tienen limitado el uso de Bacillus thuringiensis en cualquier presentación, en cualquier ciclo del cultivo, sea en vegetativo o en floración. No sé si qué tan cierto sea eso, pero tengo entendido eso. Mi pregunta va es dónde puedo consultar esas listas específicas de qué ingredientes en la parte agrícola
o qué insumos tengo prohibidos. Digamos, cuando me comentaron que no podía usar Bacillus thuringiensis en ningún momento del cultivo para mercados alemanes, para flor fumable, pues quedé también como un poco desconcertado. Y ya pues la tercera pregunta es respecto a que todos sabemos que hoy en día, aunque tengamos laboratorios con 17025 certificados en temas analíticos, tenemos grandes inconvenientes en la certeza de la metodología de los procesos para la realización de los COAs o los certificados de análisis. Y pues digamos que el mercado internacional no sé cómo está viendo esto, porque si a nivel local lo vivimos, mandar muestras, hay diferencias sustanciales en los contenidos de cannabinoides. Desde tu experiencia, digamos, ¿qué cree que has visto que está pasando en los mercados internacionales? Si no se aceptan estos COAs de estos laboratorios o han tenido muchas diferencias, y pues digamos cuál es el proceso de metrología o estandarización respecto a los análisis pues, de potencia y todos estos COAs analíticos. Ya, esas son las tres preguntas, qué pena. Listo, bueno, entonces Muchas gracias. vamos a empezar por el principio. O sea, la primera, la parte de la flor de uso adulto. O sea, sí, tienes toda la razón. O sea, los requerimientos casi son los mismos porque son los establecidos, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Europea, ¿sí? ¿Dónde se puede encontrar? En términos generales, nosotros, bueno, estuvimos consultando y los requerimientos nos dijeron que eran los mismos relacionados con lo establecido en la farmacopea europea. O sea, si voy a exportar a Alemania, entonces hay una farmacopea alemana. Si voy a exportar a Europa en términos generales, pues está la farmacopea europea, ¿sí? Si va a exportar pues a la parte de Estados Unidos, la USP también sacó una farmacopea, ¿sí? Mejor dicho, no sacó una farmacopea, sino sacó, perdón, una monografía respecto a cannabis, ¿sí? Entonces, esos, digamos, requerimientos se visualizan allí, porque si se quiere exportar, por ejemplo, flor para uso, digamos que es para uso adulto, la flor para uso, digamos, medicinal, la utilizan en Europa, en Alemania, como flor entera, ¿sí? Entonces, esa tiene casi que las mismas, o sea, es un producto farmacéutico, e igualmente así para la parte del uso recreativo, ¿sí? El uso adulto, como dices tú, el uso adulto también. Entonces, teniendo la guía de las farmacopeas, se puede establecer, pero también se puede establecer consultando las entidades de vigilancia de cada uno de los países, ¿sí? E incluso se puede también, pues a través de las embajadas, ¿sí? Porque a veces de pronto no se consigue la información, o sea, aunque ahora con internet todo es fácil de conseguirse, pero a través de las embajadas también se puede solicitar, ¿sí? Incluso a través de ProColombia también, ¿sí? Porque ProColombia es, como esto es digamos, proyecto estratégico a nivel de país en Colombia, entonces ProColombia también ofrece cierta asesoría a ese respecto para hacer sostenibles las empresas y que finalmente se puedan ejecutar los proyectos y puedan ser rentables las empresas, ¿sí? Entonces, pueden existir muchas fuentes, fuentes fiables a las cuales acudir en ese caso. Y con respecto a la regulación acá, para uso adulto, pues se necesitaría, o sea, todavía no está reglamentada, pero igual, ¿cuál es el propósito? Así sea de uso adulto, ¿sí? Que no es para fines medicinales, pues igualmente va a ser, va a tener requerimientos con respecto a la parte de metales pesados, con respecto a los pesticidas, con respecto a los hongos, ¿sí? Todo eso es súper clave porque ¿qué pasa con el uso adulto de lo que se consume? No a manera de autocultivo, sino de otra forma, pues a nivel de microtráfico y todas esas cosas. Muchos de los consumidores terminan con enfermedades
pulmonares, producto de las contaminaciones mismas que puedan tener con las micotoxinas relacionadas con el cannabis. Otros pues ya más sofisticados y que saben de la parte del cultivo, hacen sus propios autocultivos y pues ya tienen como bajo control, entre comillas, pues esos parámetros, ¿sí? Ya no dependen de cualquier cosa que les venden, ¿sí? Entonces, el propósito de hacer una reglamentación a ese respecto es generar igualmente, así sea para el uso adulto, un producto que sea inocuo, que no genere daños, que no tenga, por ejemplo, altas concentraciones de THC, sino que tenga todo dentro de unos límites permisibles y unas variedades específicas que las puedan utilizar sin necesidad de que le generen daño al consumidor. No sé si esa primera pregunta la respondí. Sí, no, perfecto, me queda supremamente claro y bueno, sí, te agradezco las otras dos, muy, muy amable, Bueno, gracias. la segunda, ¿cuál era? ya se me fue la pregunta. No, tranquila, mira, la segunda pregunta era enfocada al tema de los laboratorios analíticos y la de CISD 025, que pues hay Sí. muchos laboratorios certificados, pero existen unas grandes diferencias que creo que es un problema a nivel global en tema de COAS, no solo en productos de flor, sino en demás productos. Y pues digamos, como tú has visto eso en el mercado internacional, esas diferencias analíticas en laboratorios, tú desde tu experiencia, que veo que es muy amplia, pues cómo, digamos, has solucionado ese tema de que aquí hacemos un COA y llega allá y es distinto el resultado, y hacia dónde va la industria, sabiendo que eso es uno de los grandes cuellos de botella y son las diferencias analíticas. Al final nuestra producción como productores agrícolas se ve limitada y reflejada en un COA. Entonces, si el COA pues cambia según donde vaya, si no hay una estandarización, una metrología y estandarización en temas de muestreo y demás, pues va a ser bien complicado, ¿no? Me gustaría escuchar un poco ese tema de las diferencias analíticas, así sean certificados con 17025 laboratorio. Sí, sí, eso que tú dices es verdad, o sea, existen laboratorios que están acreditados en 17025, pero realmente no cumplen con las expectativas. Se ha encontrado pues ciertas fallas, o sea, no sé, o sea, ahí sería también la misma falla del organismo que lo acreditó, ¿sí? Pero bueno, independientemente de eso, sí hay unos laboratorios muy buenos que permanecen en el tiempo, que han sido acreditados. Yo conozco unos dos alrededor que han sido acreditados y han crecido con la misma industria y se han fortalecido y son acreditados por una entidad externa, porque en ese momento no había. Y la parte de pesticidas casi que básicamente es uno, el que hay, pues que está acreditado, pero ahí hay que tener en cuenta mucho las variedades, el método de muestreo, cómo se realiza el muestreo, porque también por eso puede existir variabilidad, en qué momento o cómo se determina la humedad también. Por eso es muy importante, como para toda esta parte de muestreo y todo, tener en cuenta las normas, las guías o normas técnicas de ICONTEC que son muy buenas, porque son, perdón, con base en ACTM. Entonces es súper bueno guiarse en cada uno de los elementos con esos estándares para uno poder ir como a la fija y generar, digamos, esa robustez de los resultados. También que ha pasado mucho, pues que al inicio, como no se encontraban estándares farmacopéicos, no había. O sea, lo único que había era la farmacopea herbal americana y nada más. Entonces, y de resto, todos empezaron a desarrollar sus métodos para cuantificar cannabinoides con base en las casas de cromatografía que desarrollaban sus metodologías analíticas. Y esos, como eran métodos propios adaptados, se tuvieron que hacerse las validaciones, ¿sí? Si cuando se realiza la calificación de los proveedores, entonces uno tiene que ir a hacer auditoría al laboratorio, verificar toda esa robustez, independientemente de que tenga la acreditación la certificación la acreditación en 17025,
Entonces, independientemente de eso, pues da esas diferencias y también por referencias, o sea, son diferentes cosas, buscar el proveedor por referencias de la misma industria y además también comprobando mediante una auditoría en sitio con un experto técnico que conozca esa parte de laboratorios y de acreditación de laboratorios y que vaya a verificar realmente que pues la robustez de todos estos parámetros que se evalúan cuando se verifican estas metodologías, o se verifica realmente, porque ahí se verifica la competencia de ese laboratorio para realizar ensayos, ¿sí? Entonces, eso sería como una forma de mitigar el riesgo, o sea, hacer la auditoría y calificar, auditoría en sitio y calificar los proveedores, también utilizar las referencias y también verificar pues que las validaciones sean robustas, que tengan esa robustez y que en los límites de detección de los métodos estén de acuerdo a lo que yo necesito, de acuerdo a la variedad que tengo, porque también son diferentes las variedades. Y emplear además, pues como las normas técnicas y relacionadas con el muestreo y todo eso, que son como unos parámetros estándar a seguir de gente que ya ha batallado mucho con esto, que es las normas ACTM, pues ya digamos que tiene una experiencia y son creadas por expertos también, y aquí se junta con el ICONTEC, con el Comité de Cannabis y todo esto, para enriquecerlo y fortalecerlo. Entonces serían como... ¿Pregunta cuál era? No, No, yo tranquila, si creo que ya quieres, más bien está, la pregunta, no, para darle ya está muy la breve. palabra a Sneider Ibarra, que también tiene varios comentarios, sobre todo relacionados con el tema de Global Gap. Sneider, Listo. buenas noches. Muy buenas Listo. noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, Sneider, ¿cómo estás? Ingeniera Claudia, un placer. Es Sneider Ibarra de Mark and Play, saludando al resto de los asistentes y a mi anterior compañero. Ingeniera, aprovecho este espacio y ese día que No escuchamos a Sneider, tiene interferencia. Listo, Sneider, no te hemos podido escuchar, tienes interferencia. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí sí. Ahora sí, ingeniera. Entonces me gustaría, ingeniera, con su apoyo, hacer claridad en algo. Global Gap no certifica cannabis medicinal o uso recreativo. Exacto. Eso queda clarísimo dentro de este espacio. Global Gap es un módulo o un modelo que puede ser adaptado o que han tomado ciertos escenarios para crear algunos estándares que hay en el mundo. Pero es importante dejar claro que Global Gap no certifica cultivos de cannabis con fines medicinales o recreativos. Eso debe quedar claro en este escenario de trabajo. Lo único que puede hacer Global Gap, y de acuerdo al estándar que tú lo acabas de mencionar, es sí, solo sí, si es con uso industrial por debajo del 0.3 y hay que demostrar que es cáñamo. Y eso tiene otro contexto. Entonces, me gustaría mucho, ingeniera, que quede eso muy claro, que Global Gap no certifica para medicinales ni recreativos. Sí, de pronto ahí, como complementando lo que tú mencionas, sí, esa no es una certificación de cannabis. Lo que sucede es que lo que estaba mencionando es que los parámetros o los puntos que tiene en cuenta son... Disculpa, Claudia. Sneider, ¿puedes cerrar el micrófono que generas interferencia? Gracias. Mientras, bueno. ahora sí. Listo. Bueno, entonces, de pronto para complementar lo que mencionaba Sneider, sí, de acuerdo. O sea, Global Gap no es para cannabis. Como esto es certificación para productos de origen herbal aplicables como a la parte farmacéutica. Entonces, como una de las posibilidades para uno certificar un cultivo, teniendo en cuenta todos estos elementos comunes que mencioné, está la parte de Global Gap, que es mucho más estricta que incluso la certificación de GACP que hay específica aquí para cannabis medicinal de DSGS, o la
o la certificación, otra, bueno, es similar, la de CUMS es diferente, pero obviamente no es específica para cannabis, pero tiene todos los elementos: sostenibilidad ambiental, la parte de manejo integrado de plagas, la parte de control del agua, la parte de control del suelo, la parte de control biológico, bueno, todos y cada uno, la parte de salud y seguridad de los trabajadores, bueno, todos esos elementos son los que buscan las iniciativas globales dentro de la GFSI, ¿sí? Entonces, esto es lo que en este momento tenemos: las buenas prácticas agrícolas del ICA, las otras certificaciones específicas a cannabis como SGS, otras de CUM, bueno, en fin, ahorita la del ICA, perdón, con respecto a la NTC de buenas prácticas agrícolas con alcance a cannabis, el que esté acreditado para certificar, en este momento no sé si ya hay alguien acreditado para certificar en ese estándar, esos son específicos a cannabis. Se hacía la analogía con el Global Gap desde el punto de vista que el Global Gap tiene esos módulos y se puede certificar la parte de flores, en términos generales flores. Y lo digo porque hay empresas que tienen esa certificación global para los cultivos relacionados con flores, porque el cannabis es una flor, no específicamente para medicinal, pero es genérico. Me disculpa, ingeniera, pero bueno, eso es un tema que no nos vamos a quedar acá. Yo tengo en mi correo una consulta directa que se hizo en Global Gap Alemania, donde efectivamente no hay el alcance, pero bueno, eso luego lo discutimos. Me gustaría de pronto, ingeniera, que nos pudieras compartir algo en dos escenarios. ¿Qué podemos tener, diríamos, de su parte sobre la próxima actualización que viene de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos sobre el tema del estándar de las buenas prácticas agrícolas y de recolección, que tiene como base la OMS, porque entiendo que hay una revisión en curso del año 2021 frente a ese tema, y cómo conversa lo que acabas de hablar sobre las directrices de calidad de los medicamentos a base de planta, de acuerdo a las GMP capítulo 1 y capítulo 2, porque también es importante que el equipo que está en ese momento asistiendo tengan esa claridad sobre el anexo 7 de la GMP nivel 2 y cómo la directriz es que también hay una actualización, y si es posible nos pudieras compartir algo sobre el tema del control de medicamentos tradicionales a base de plantas, que tiene una nueva versión de enero de 2022, cómo conjuega esto. Y esto lo pregunto porque soy muy insistente, y lo dijo el compañero anterior: ojalá las industrias entendieran hace 3 años hacia dónde va el camino, y no quiero tampoco decir que el ICA no funciona, pero realmente cuando usted quiere hacerle un enfoque medicinal, pues nos quedamos cortos, porque obviamente tiene un alcance muy reducido, ingeniera, y estamos hablando de temas medicinales y hay unos estándares. Un compañero lo dice, el ICH 7, y si vemos las monografías de otras, están las ICH 8, 7, 9, 10, 11, en fin, hay varias, pero me gustaría saber eso, ¿qué aporte nos puedes dar frente a la actualización que se viene de la EMA, de las buenas prácticas agrícolas y recolección, y cómo podemos nosotros adaptar las directrices o las buenas prácticas de los medicamentos a base de plantas, como tú lo acabas de decir, de origen herbario, según la Agencia de la Unión Europea de Evaluación de Medicamentos? Gracias. Sí, yo sí que existía esa actualización porque la anterior no tiene en cuenta muchos de los elementos actuales que se presentan, ¿sí? Entonces, ya específicamente esa actualización, o sea, siendo honesto, no la he revisado en este momento, o sea, si deseas, o sea, me puedes pasar el correo y con todo gusto, o sea, reviso y miro exactamente con conocimiento de causa cuál es el draft, porque sí lo vi ahorita que estaba como preparando la charla, sí vi esa actualización, pero no la leí a profundidad. Entonces, pero pues lo que sí puedo adelantar respecto a la experiencia que hemos tenido es que cuando se va a exportar a Europa, pues es casi todo como un medicamento, o sea, todo es orientado
así sea una flor entera o así sea una flor, una flor entera o una flor molida, que vaya allá a ser tratada en una planta que está certificada en EU GMP. Todo tiene que cumplir casi con los requerimientos de un producto farmacéutico. O sea, lo que nos estaban solicitando era todo lo correspondiente, tanto para cosecha como para post cosecha. La flor seca y la flor entera era todo lo relacionado con los requisitos de EU GMP, la parte 1, ¿sí? Toda esta parte, o sea, calificaciones, validaciones de limpieza de procesos, el agua súper clave, o sea, súper clave, y Sí, los requisitos del agua potable. Eso era, digamos, prácticamente el asesor que de Europa nos estaba solicitando eso para Alemania, para poder pasar pues esa certificación de acuerdo con lo actual, porque el agua, el suelo e inclusive la flor. Hay una nueva como actualización en donde hablan de la necesidad, por ejemplo, en post cosecha de irradiar la flor, pero eso tiene como unas, digamos, una forma específica. Hay diferentes puntos que están ahí, pero en este momento no los tengo así eh, como puntualizados. Y pues sí, si me pasas tu correo, con todo gusto lo puedo compartir. No tengo Está ningún bien. problema. Muchas gracias. Tenemos dos Señores, preguntas. Una es eh, sobre... Joan, Sí, sí, buenas noches, Yasmín. gracias. Simplemente una anotación para todos. Cuando se trata en términos de exportación, cualquier tipo de producto farmacéutico, alimentos, dietarios y demás, no olviden, por favor, tener en cuenta las normas del país de destino. Básicamente, esto es lo que se tiene que cumplir, aparte de hacer los trámites en el país, aquí en Colombia, a través de la ventanilla única de comercio exterior, el BUCE. Lo que tiene que ver con los ingredientes naturales, no olviden los parámetros que nos da la Organización Mundial de la Salud en las monografías de productos herbales, ya establecidas, las farmacopeas aceptadas en Colombia como lineamientos de requerimientos técnicos para lo que tiene que ver la generación de API, la resolución 3131 del 98, de lo que tiene que ver para buenas prácticas de manufactura para productos de origen natural. Y lo último que estuve leyendo sobre este tema tiene que ver con el informe 52, el anexo 10, si mal no recuerdo. Claudia creo que me puede corregir en esta parte. Si mal no estoy, el anexo 10, que habla sobre la estabilidad de los APIs de origen natural, para que por favor lo tengan por ahí en el tintero como cosas a revisar. Joan, por favor, seguimos con dos preguntas que hay en el chat para dar el cierre. Al final la estaremos haciendo la invitación para el siguiente jueves farmacéutico. Joan, por favor. Bueno, las preguntas es muy simple. La primera está relacionada y dice, es muy difícil mantener la calidad microbiológica al final de la cosecha y post cosecha. El uso de ozono en empaque final o secado es válido en términos de certificación para calidad API o flor de consumo adulto en mercados internacionales. Y la segunda pregunta es una pregunta simplemente de si puedes recomendar algunos laboratorios de análisis que no sé si puedas entrar en eso. Por último, para recordarles que en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos se está planteando la posibilidad de creación de una sala técnica para tratar el tema de cannabis, entonces para que continuemos con estos debates en torno a la regulación. Eh, Muchas gracias y te escuchamos. Listo, sí. Bueno, con respecto a los laboratorios, voy a empezar por la más fácil. Con respecto a los laboratorios que han crecido con la industria,
Hay uno que es AOX Lab y el otro es Empirical Lab. Sí, estos laboratorios son acreditados, uno de ellos es por A2LA, o sea, es una organismo de acreditación de Estados Unidos, y tienen pues sus métodos validados. Sin embargo, tienen la acreditación 17025 con alcance a cannabis, bajo específicamente los métodos propios validados. Ahora, si por ejemplo voy a exportar a Alemania y me piden los requerimientos según Farmacopea Europea exactamente con esas columnas, con ese método así, porque me están pidiendo requisitos según Farmacopea Europea, pues tendría que solicitar ese laboratorio pues que incluyera ese alcance, si es que a mí me están pidiendo específicamente eso. ¿Sí? Entonces, dentro de los laboratorios que han crecido como con la industria y que tienen como sus métodos validados, pero haciendo esa salvedad de métodos propios adaptados, validados, pues serían como esos dos los que tienen como cierto prestigio. Hay otros, como que la que empezó, pero pues bueno, ya después tuve inconvenientes y eso. Entonces, yo diría que los dos primeros, ¿sí? Serían como unos de los recomendados a ese respecto. Y la otra pregunta ¿me la recuerdas? Qué pena. Es acerca de si la flor, con relación al uso de ozono para mantener las condiciones microbiológicas de la flor, tanto para uso como API como para uso adulto. Sí, listo. Hay una en este momento no la tengo en la cabeza, pero hay una publicación oficial que igual la puedo compartir también, la puedo compartir al colegio, en donde habla los métodos para asegurar en la parte de post cosecha evitar o mitigar el riesgo de contaminación microbiológica. Habla uno de irradiación y hay otros métodos adicionales, creo que uno con luz UV, no recuerdo la parte de ozono, pero con todo gusto yo puedo compartir eso, o sea, de pronto se lo puedo compartir a Yasmin, esa parte, y la otra parte de la actualización relacionada con la nueva actualización europea, ¿sí? Entonces, pues, no tendría ningún problema a ese respecto. Lo importante de esos métodos es que, o sea, los métodos que se utilicen, se pueda validar ese proceso, ¿sí? Es decir, se pueda hacer como, o sea, se tenga como esa certeza, pues de pronto se califica pues el área, se califican pues los equipos que se utilizan en cada uno de los procesos y al validar el proceso se demuestra como consistencia, ¿sí? En el tiempo. Pues eso pues era lo que siempre nos decían, pero sí existen unos métodos específicos que mencionaron en una última publicación que salió a ese respecto, en donde hablaban de irradiación, pero en este momento no recuerdo los otros, entonces eso pues lo puedo compartir con Yasmin, si les parece. Muchas gracias, Claudia. Muy amable. Yo te estoy llamando este fin de semana y coordinamos. Vale, sí, Ha sido muy enriquecedora esta charla. Agradecemos a todos por su asistencia, especialmente a ti, Claudia. Muy chévere, maravillosa la presentación. Los invitamos a formar parte de las salas especializadas del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, a estar en el clúster de cannabis, que es nuestra sala para colegas QF. Tendremos el área especial para ello, de temas de cannabis, y en el clúster hay profesionales de diferentes áreas, pero que todos están en este tema del cannabis para los interesados.
Los invito nuevamente, los invitamos a nombre del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, Unidad Regional Valle, a que nos acompañen el próximo jueves farmacéutico con la charla del doctor Paul Camargo Santís, que nos estará trabajando el tema de riesgo para la seguridad del paciente relacionada con las interacciones medicamentosas. Oportunamente estaremos compartiendo el link de conexión a través de la página de Facebook, de los diferentes grupos de WhatsApp que maneja el colegio a nivel nacional y a las diferentes unidades regionales. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche, buen descanso. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones, feliz noche.